escuchado la historia de un señor que llega a una clínica psiquiátrica, ¿sí? a un manicomio, y ve cosas muy especiales dentro de la clínica, y se entrevista con el director de la clínica, y le pregunta: oiga, ¿cómo hacen acá para definir el tratamiento que le van a dar a las personas? O sea, ¿cómo definen quién debe hospitalizarse? ¿Quién debe quedarse realmente hospitalizado acá? Porque no todo el mundo realmente necesita la clínica de reposo. Entonces, ¿cómo hacen? Digo, no, eso es muy fácil. Mire, aquí, ¿ves estas tinas que tenemos acá? Muy sencillo. Nosotros llenamos las tinas, una tina de agua, traemos a la persona y le damos 3 herramientas, o le damos 3 elementos. Le damos un balde, le damos un vaso y le damos una cuchara, ¿sí? Y conforme ellos definan, le decimos: hay que desocuparla lo más rápido posible. Y conforme el instrumento que ellos escojan, o lo que ellos decidan, pues nosotros definimos si debe quedarse o no debe quedarse. Digo, no, pues claro, ¿sí? Pues uno coge el balde, ¿cierto? Entonces, el que coja el balde, ese le rinde más, ¿cierto? Y entonces ese se salva. Digo, no, el que quita el tapón. ¿Qué habitación quiere? ¿Con vista a la calle o con vista al patio interior? Le digo, ¿por qué no se dio cuenta? ¿Qué habitación quiere usted? Moraleja: en la vida siempre hay más opciones de aquellas que son aparentes. Siempre hay más opciones. Uno diría, necesito desocupar esto, y dice, no, pues el balde rinde más. Pero había otra opción ahí que era la más eficiente, y era quitar el tapón. Lo digo esto porque, pensando en las relaciones, que es nuestro tema de este mes, para algunos, me he encontrado con algunos que dicen: pastor, mire, yo ya no sé qué más hacer. Mire, fulano no cambia, ese no cambia, todos los días es ese mismo problema. Pastor, mire, es que me la abuela, no sé, fulano no cambia. Para algunos parece que la única opción que hubiera es pelear con esa persona. Parece que estuvieran condenados a vivir agarrados, que no hubiera más opciones. Y quiero decirle de parte del Señor que en el reino de Dios siempre hay más opciones. Pelear y discutir no son la única opción. Siempre hay más opciones. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos mejorar nuestras relaciones. Podemos mejorar la forma como nosotros nos relacionamos. Y necesitamos hacerlo, sí podemos hacerlo. Lo que pasa, o parte del problema, está en que generalmente nosotros somos muy duros en el trato con las otras personas. Somos muy duros. Y ojo que eso generalmente pasa con las personas de dentro de casa. Porque cuando llega una visita, ¿qué hacemos? No, cuando llega una visita, eso acá, no sé, todo lindo, todo maravilloso, ¿cierto? No peleamos, no discutimos. Pero tan pronto sale, algunos hasta ponen las cosas patas arriba, ¿cierto? Para que se vaya rápido la visita, ¿cierto? Pero se va la visita. Tristemente, en ocasiones dejamos el mejor trato para los de afuera y no expresamos el mismo trato para los de adentro. A veces somos muy severos y muy duros con nosotros mismos. Por eso el Espíritu Santo nos tiene un mensaje titulado en esta mañana: hagámonos pasito. Hagámonos pasito. Y vamos a estar hablando de cómo podemos mejorar nuestras relaciones, cómo tratarnos mejor, cómo mejorar nuestras relaciones. Anime a su hermano, y sobre todo si usted está medio chicharronado por él, hagámonos pasito. Hola, hagámonos pasito. Y como sabemos, durante este mes nos vamos a estar enfocando en principios para las relaciones. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo 3 principios más que nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones. La semana pasada hablábamos del primer principio, que es el más importante, el que pone la base para todas las relaciones. Sin este principio no hay relaciones saludables, y es el principio del amor.
Sin ese principio no hay relaciones saludables. Él es la base. De ese hablábamos la semana pasada, pero hoy, con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo, vamos a estar hablando de otros 3 principios para mejorar nuestras relaciones. Y vamos a estar meditando en un fragmento del sermón más famoso de nuestro Señor Jesús, del Sermón del Monte. Así que los invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, vamos a estar leyendo el capítulo 7. Mateo capítulo 7, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Y en esta mañana lo voy a estar compartiendo en la nueva versión internacional. Acérquese ahí a la palabra del Señor y acompáñeme en esta lectura. Y si no lo encuentra en la versión LPT, la pantalla que está acá, dice así la palabra del Señor: no juzguen, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, qué bueno es poder sentirnos en esta mañana, identificarnos con aquella multitud que estaba sentada en la ladera del monte, atento a tu instrucción y atento a tus palabras. Hoy nosotros somos esa multitud que está atentos a tus palabras. Que el mismo Espíritu que le habló a través de Jesús a esa multitud nos hable a nosotros en esta mañana. Es nuestro ruego. Qué bueno que eres eterno. Qué bueno que el Dios que lo hizo hace 2000 años atrás lo hace también con nosotros hoy. Qué bueno que eres omnipresente. Qué bueno que el Dios que estuvo allá en Jerusalén o allá en Galilea esté con nosotros aquí también en esta mañana. Qué bueno es estar delante tuyo, Señor. Qué bueno es escucharte. Háblanos, Señor. Llévate todos los distractores, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, el sermón más famoso de nuestro Señor, el Sermón del Monte. Y estamos viendo en esta mañana apenas un fragmento. Este sermón es tan importante porque tiene explicaciones respecto a muchos temas diversos. Aquí hay un tema general en el sermón, que son las virtudes del reino, o cómo debería vivir un hijo del reino de Dios. Pero este sermón es tan amplio y tiene tantas cosas que de hecho algunos de sus fragmentos han sido mal interpretados. Por ejemplo, en el capítulo 6 el Señor habla respecto a no afanarse por el día de mañana, ¿cierto? Dice: miren las aves, cómo no trabajan ni hilan, pero el Señor les da el alimento, ¿cierto? Miren las flores, cómo el Señor las viste, más hermosas que Salomón. Y algunos lo interpretan como un llamado a la negligencia y a la pereza, o se justifican de ahí su pereza, ¿no? Porque dice la Biblia: miren cómo los pájaros no trabajan. Ese texto, por ejemplo, no es un llamado a no trabajar, es un llamado a no preocuparse, a no vivir angustiado, afanado todo el tiempo, angustiado. ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué va a pasar? Es a evitar el afán y la ansiedad. Ese es el llamado, no a no trabajar. Y hay otro texto, que es el texto que acabamos de leer hoy,
donde el Señor, o lo dice, Mateo escribe de una manera textual, no juzgar a nadie. Y algunos utilizan ese texto como justificación para no ser señalados por sus actitudes pecaminosas. Y ya por lo menos en esta semana en un blog, posteaban en una de las redes una pareja de mujeres lesbianas que se consideran cristianas. ¿Sí? Se consideran cristianas, o consideran creer en Cristo, bueno, se consideran cristianas y son lesbianas. Y ellos hacían algún comentario, detrás alguien comentaba, y ustedes como lesbianas son las primeras que están condenadas. Alguien, un creyente, escribió abajo. Y ellas responden con este texto, Mateo 7:1. ¿Y quién eres tú para juzgar a los demás? Y se defienden con ese texto. ¿Sí? Y toman la palabra para defenderse. Algunos la toman para justificar su pecaminosidad. Entonces, realmente, ¿quién está juzgando a estas mujeres? Es el propio Dios quien está juzgando. La palabra del Señor es quien las juzga, ¿sí? Porque escrito está, o sea, la carta a los Corintios, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Y todo el contexto de la escritura, Romanos 1, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, cómo Dios castiga la homosexualidad, en fin, a lo largo de toda la escritura, nosotros tenemos muy claro que la homosexualidad no es algo que ni siquiera que disgusta al Señor, es algo que aborrece. Porque ese es el término que yo aborrezco, la homosexualidad, dice el Señor. Entonces, el asunto aquí es que no es un llamado a no juzgar, es un llamado a no juzgar mal, a no juzgar mal, a hacerlo bien. Eso es lo que quiere invitar el Señor con sus palabras, porque la verdad es que nosotros como creyentes sí tenemos la responsabilidad de juzgar y hacer diferencia entre aquello que es correcto y aquello que es incorrecto, aquello que es pecado y aquello que no es pecado, y el mismo contexto nos lo va a dejar ver. Entonces este texto no es un llamado a no juzgar, es un llamado a juzgar bien. Y en este texto nosotros encontramos por lo menos 3 principios que nos ayudan a mejorar las relaciones. Porque uno de los asuntos o los aspectos que más afectan nuestras relaciones es la forma como juzgamos a los demás. Esto tiene un impacto directo en nuestras relaciones. Y el primer principio que nosotros podemos ver en este texto es el principio de la prioridad. Principio de la prioridad. ¿De qué se trata este principio? De que para mejorar las relaciones personales debemos empezar por cambiar nosotros primero. Es decir, que entre los conflictos personales, cuando hay conflictos personales, la prioridad en el cambio soy yo. Eso es de lo que se trata este principio, porque generalmente, y pasa en la consejería y pasa cuando escuchamos a las personas, pastor, mire, es que mi esposo, no, es que ese indio, no, pastor, es que mi jefe, es que usted se agarra, es que estuviera, pastor, no, es que ese tipo es goleado, es que es remontador, no, pastor, es que mi vecina, hola, qué señora tan cansona, no, es que mi vecina, esa señora es un problema. Entonces nuestra tendencia natural es siempre estar viendo el problema, ¿a dónde? Afuera. En el otro. Esa es nuestra tendencia natural, es ver el problema de afuera. Y alguien decía la siguiente frase que es muy cierta: lidiar con gente complicada siempre es un problema, especialmente si la persona complicada es uno mismo. Siempre es un problema, y sobre todo si la persona complicada es uno mismo. Mire cómo lo dice el Señor, versículo 3: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Y ahí sale la instrucción, versículo 5, de ahí sale el principio. Hipócrita, saca primero
hay que ser así. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla que está en el ojo de tu hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera persona a quien debo esforzarme a cambiar es a mí mismo. Soy la primera persona a quien debo esforzarme por cambiar. Porque a veces vivimos enfrascados en peleas tratando de que el otro cambie. Uy, es que esa forma, es que ese genio que se gasta, esa pereza, esa forma como es. Y queremos que esa persona cambie. Pero lo que está diciendo el Señor es que el primero por el cual debo esforzarme por cambiar soy yo mismo. Soy yo mismo. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos primero. Y se lo pongo de esta manera. En cierta ocasión, una pareja temprano en la mañana estaba discutiendo en una calle. Una pareja de novios o esposos. Pero la pelea iba en serio. O sea, alegaban, gritaban, se quedaron parados en la mitad de la calle, ya se trataban con groserías. ¿Cierto? Era temprano en la mañana, frente a un conjunto residencial, y la gente empieza a rodearlos. Empieza pues familia Miranda, ¿no? Le va a cascar. ¿Sabe qué hacer? Le va a tirar, ella le va a tirar. Y el mundo ahí entonces empezaron a rodearlo. Y entonces con esa bulla, la gritería, porque no era suave lo que estaban gritando, frente a un conjunto, había una señora que no la dejaran dormir, ¿cierto? Y ella pues ahí todavía medio dormida y incomodada, ¿sí? Se asoma por la ventana, ella ve allá la pelea. Se asoma por la ventana. Dejen de fregar. Gente cansona, madrugan a molestar, no dejan dormir, se quitan la paz ahí de los vecinos. Miren ese espectáculo. Y en ese momento, pues la gente empieza a mirarla a ella, ¿cierto? La señora, ellos abajo alegando, pero la señora empieza allá. Y ella no se da cuenta, está recién levantada. Se suelta un botón de su pijama y uno de sus senos queda expuesto. ¿Sí? Queda expuesto ahí por la ventana. Entonces, automáticamente la mirada de todo el mundo, ¿para dónde fue? Especialmente los varones. ¿A dónde? A la señora. Entonces, ¿qué le responden desde abajo? La que está dando el espectáculo es usted, señora. Guárdese. ¿Sí? Porque estaba allá y pues. Moraleja. No usar pijama. No usar pijama. No necesariamente. No nos hagan ese mal a los casados. Pero la moraleja ¿cuál es? Antes de mirar por la ventana, necesito mirarme al espejo. Antes de querer mirar siempre por la ventana, hacia allá afuera, necesito mirarme al espejo. Antes de mirar hacia afuera, necesito empezar a mirarme a mí mismo. Porque si quiero cambiar, lo primero que necesito es tener clara una imagen de mí mismo, de quién soy yo. Y eso es lo que dice la Escritura, lo que Pablo le escribe a los romanos, cuando dice, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba tener, sino que más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le da. Que no debemos tener un concepto más alto del que debemos tener. Si hay un concepto, y ese concepto que debemos tener de nosotros es un concepto moderado. Porque nosotros tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. Como nosotros nunca la embarramos. Como nosotros siempre lo hacemos bien. Nosotros somos el estándar y somos un estándar muy alto. Tanto así que cuando alguien opina igual o muy parecido como nosotros, ese está en lo correcto. Además la está pensando bien. ¿Por qué? Porque está pensando lo mismo que yo, o muy cercano. Entonces él está en lo correcto, porque yo soy el estándar, porque tengo un concepto de mí generalmente muy alto. Dice, yo como siempre estoy bien. Ahora, otro extremo es tener un muy bajo autoconcepto de nosotros mismos. ¿Sí? Ese realmente es otro extremo. El extremo alto es tener un concepto demasiado alto de nosotros mismos, y la verdad, algunos tenemos la pinta
pero no somos la última Coca-Cola en el desierto. La verdad es que no lo somos. Somos mucho más malitos de lo que pensábamos. Pero no somos tan bajos y no somos tan malos como en ocasiones el enemigo quiere hacernos pensar. Y eso también necesitamos tenerlo claro. Necesitamos pensar de nosotros con cordura. Algunos piensan con gordura. Pero necesitamos pensar es con cordura. Y no vivir acomplejados con nosotros mismos. Porque quien tiene un concepto demasiado bajo de sí mismo, difícilmente también va a ver a los demás de una manera saludable. Si no tenemos una imagen saludable de nosotros mismos, difícilmente también vamos a tener una imagen saludable de los demás. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es tener clara la imagen de quiénes somos nosotros, ni muy alta, ni muy baja, sino una imagen realista. Y si usted tiene una dificultad con eso, es muy sencillo. Pregúntele a los de su casa. Y ojalá pregúntele a sus niños. Ustedes saben que ellos no tienen anestesia. Ellos dicen la verdad sin anestesia. Sin nada. Dicen, oye, ¿qué fortalezas ves en mí o qué cualidades ves en mí? Fulano, ¿qué debilidades o qué defectos tú estás viendo en mí? Eso es un buen ejercicio. Para empezar nosotros a tomar una medida, eso es mirarnos al espejo. Porque muchas de las discusiones que nosotros tenemos, ¿sí?, generalmente no son más que espejos puestos por Dios que empiezan a señalar nuestras propias embarradas. Y cómo nos duele pararnos en el espejo y ver que estamos chuecos. ¿Cómo nos duele? O sea, no nos gusta. No nos gusta estar frente al espejo y ver que... Porque si somos realistas, varias de esas discusiones están señalando defectos nuestros que son reales. Que son reales. Entonces, ahora, con eso en mente, con esa imagen clara de nosotros, antes de mirar la ventana, nos miramos nosotros al espejo, y con eso en mente, debemos empezar a trabajar para quitar la vida. Porque lo que dice el Señor es que el problema no está de afuera, el problema grande no está afuera, el problema grande está acá. Porque afuera hay una paja, pero es que acá hay una viga. Es lo que está señalando el Señor. Y entendemos que eso realmente no es fácil. Pero bien lo decía Sheldon Kopp, que él decía, las batallas importantes de la vida se libran y se ganan dentro de nosotros mismos. Las batallas importantes de la vida se libran y se ganan dentro de nosotros mismos. Y qué dura batalla, una batalla como nosotros mismos. Somos huesos duros de roer. Somos huesos duros de roer. Pero se puede. Avanzamos en eso. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice el versículo 5. Dice, saquen la viga de su ojo. Porque, saca primero la viga de tu propio ojo. Porque entonces, solo entonces, verás con claridad para sacar la astilla que tiene el ojo de tu hermano. Entonces, trabajar en nosotros mismos nos capacita para ayudar a otros. Porque si ellos ven cambios significativos en nosotros, de seguro, tarde o temprano, eso va a tener un impacto en ellos. Va a tener un impacto en ellos y eso también los va a motivar a cambiar. Entonces recuerda, la primera persona por quien debemos esforzarnos por cambiar es a nosotros mismos. Ese es el primer principio que está mostrando el texto. Hay un segundo principio y ese es el principio de la habilidad. El primer principio es el de la prioridad. Yo soy el primero que debe cambiar. El segundo principio es el segundo de la habilidad. Y es que para mejorar nuestras relaciones necesitamos evitar discusiones innecesarias. De eso se trata el principio de la habilidad. De tener la capacidad, como el chofer que ve el hueco y lo esquiva, ¿cierto? Para no cogerlo, tener la habilidad de evitar discusiones innecesarias. Eso es lo que el Señor está diciendo, parte de lo que quiere decir en el versículo 6. Dice, no den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Entonces el Señor ha utilizado figuras de los animales, los perros, los cerdos, para referirse
a dos tipos de personas, a un tipo de personas que por naturaleza rechazan los argumentos. Que por naturaleza rechazan la verdad. Y les dice, no se enfrasquen, o sea, no le voten el evangelio, no le voten lo sagrado a ellos, aquí no se enfrasquen con aquello que ellos no van a entender. Ven cómo el contexto nos está diciendo que este mensaje no es una invitación a dejar de juzgar. Porque ¿cómo vamos a diferenciar quién es cerdo, quién es perro y quién es humano? Eso solo lo vamos a saber juzgando la vida de la persona. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Pablo, por ejemplo, cuando llegó a Corinto, llegó a la sinagoga de Corinto, reunió a la comunidad judía y empezó a predicarles, y los judíos dijeron, no nos interesa ese cuento que usted trae, no nos interesa. Nosotros queremos guardar la ley de Moisés, no, váyase de acá. Y Pablo lo que hace es dice, ¿sabe qué? Me voy a los gentiles. Ellos sí me van a escuchar. Si usted no me quiere escuchar, listo, no hay lío. Yo me voy hacia los gentiles. ¿Sí? Pero ojo que el texto tampoco es un llamado a dejar de evangelizar, a no dar el evangelio a personas que lo rechazan. No es un llamado a dejar de evangelizar. Pero el punto es que si usted percibe que hay una persona que de ninguna manera entiende argumentos, que no razona con usted, mire, no vale la pena enfrascarse en un pleito o en una discusión con esa persona. No vale la pena. Evite una discusión innecesaria. ¿Sí? En buen colombiano, mire, déjelo sano. Ay, pastor, eso suena muñero. Por eso fue que le dijeron a Pablo, Pablo quiso decir, déjenlo sano. Te dijo, no den vuestras perlas a los sanos. Para que no quede tal. Pero eso que enseñó el Señor es lo que Pablo está aplicando ahí en Corinto. Él tiene claro que hay personas con las que no vale la pena desgastarse, no vale la pena estarles botando corriente. A eso se refiere este principio, a tener la habilidad de evitar discusiones innecesarias. Y pensando en eso, necesitamos reconocer que tenemos un gran enemigo, y ese enemigo no es la otra persona, sino ese enemigo es nuestro propio orgullo. Porque es que es nuestro orgullo el que nos lleva a defender nuestra posición a capa y espada. No es que la derecha, no es que la izquierda, no es que Pedro, no es que Uribe. Y es ese orgullo, esa seguridad de que estamos defendiendo nuestra posición y que soy yo el que tiene la razón, el que nos lleva muchas veces a unas discusiones que no tienen sentido. Y lo que el Señor nos está recordando es que en relación o referente a las relaciones, es más importante tener paz que tener la razón. Es más importante tener paz que tener la razón. ¿De qué le sirve a usted? Si ve, pues, yo tenía la razón, pero la otra se fue a dormir en el sofá. O no, generalmente es uno el que se fue a dormir en el sofá. Pero tengo la razón. Por eso tengan paz. Pero tengo la razón. Tengo una sopa. Es más importante tener paz en las relaciones que tener la razón. Hay que saber retirarse. Y en eso hay sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Hay que saber retirarse y en eso hay que tener sabiduría. Y entonces, ¿qué hacemos, pastor, con esas personas? Mire, en lugar de discutir con esa persona para convencerla, si usted ya tiene claro que esa persona no entiende razones, que es terca, que es de esos duros, mire, ore por ella, interceda por ella, pelee con el Señor por ella, no pelee con ella, pelee con el Señor, hable con el Señor respecto a ella. Recuerde que el Espíritu Santo es el único capaz de convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y si el Espíritu Santo no lo convence, su cantaleta no lo hace. Su cantaleta lo va a enojar. ¿Sí? Lo que hace es rebotar el avispero. Entonces, y aplique el primer principio. Recuerde, si piensa por cambiar usted primero, tarde o temprano, eso va a tener un impacto en la otra persona. Va a tener un impacto en la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está buscando con esta instrucción? Dos cosas elementales. Número uno, advertirnos respecto a la frustración.
respecto a la ingratitud. El Señor deja claro que hay personas que por más que usted dé lo mejor, te responden mal. O sea, ten claro que hay personas que tú le vas a dar perlas y ellos, como dice el texto, te van a despedazar y otros te van a pisotear. O sea, que no te sorprenda la ingratitud de otros. No te sorprenda. Pero lo otro que quiere hacer el Señor es prevenir la frustración. De estar desgastados todo el tiempo, mirando con personas, vivo amargado. Evita. Ya no den sus perlas a los cerdos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mire, que nos evitemos malos ratos. Evítese malos ratos. Por eso dice también Pablo a los romanos. Dice, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todo el mundo. Lo que tengan ustedes a la mano por hacer, por vivir en paz, mire, hagan. No quiere que nos amarguemos con esas personas que son necias por naturaleza. Hay un tercer principio, el último que quiero compartirles en esta mañana, y es el principio de la objetividad. Primer principio, prioridad. Segundo principio, habilidad. ¿Cierto? Tercer principio, objetividad. ¿De qué se trata este principio? Que necesito educar la forma como juzgamos a los demás, como juzgo a los demás. Necesito educarlo. Necesitamos aprender a juzgar con objetividad. Porque lo que el Señor ve es que hay un problema en la forma como juzgamos. Versículo 1 y versículo 2 dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que otros les midan, les medirán a ustedes. ¿Ven lo que el Señor está diciendo? ¿Por qué a ustedes los juzgan mal? Porque es que ustedes juzgan mal. Porque es que la forma que ustedes juzgan, van a terminar juzgándolos. Pues si quieren que sean juzgados bien, deben empezar por juzgar bien. No es dejar de juzgar, es empezar a juzgar bien. Cuando uno echa un vistazo a esto así rápidamente, la primera impresión, como les digo, pareciera ser que no puede señalar el pecado de nadie, que no debe señalar los errores de nadie para evitar problemas. Pero no es esto. Pablo se lo hizo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 1. Mira cómo él lo expone. Dice Pablo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Si pillan a alguien en pecado, deben restaurarlo, pero con una actitud humilde. Cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Es decir, que nuestra responsabilidad cristiana es cuidar a los hermanos. ¿Y cómo cuidamos a los hermanos? Sirviéndoles de espejo. Porque de pronto hay alguien que no se esté dando cuenta. De pronto no se está dando cuenta que se le soltó el botón de la pijama. De pronto no se está dando cuenta. Y está dando un espectáculo. Pero dice que tenemos que hacerlo con amor. No de cualquier manera. Necesitamos hacerlo con amor. No es llegar a miserable, corrompido, pecado. Usted si es que el bautismo no le sirvió para nada. Cristiano carnal tenía que ser usted. No es llegar con esa actitud. Hágalo con una actitud humilde, reconociendo que usted también puede ser tentado y que muy posiblemente le está cayendo en algo en lo que tú eres tentado, o de pronto en algo en lo que tú ya te levantaste. Pero necesitamos hacerlo con esa actitud humilde. Pero ¿cuál es el punto? Que necesitamos ayudarnos y restaurarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no denunciamos el pecado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a ayudar a esa persona? Es como si yo tuviera a mi niño pequeño, segundo grado, y está aprendiendo las tablas, y llega y me dice 2 por 2, 8. Y yo, por no hacerlo sentir mal, por no traumatizarlo, bueno, papito, sí, 2 por 2, 8. ¿Cierto? ¿Lo estoy ayudando? No, le estoy haciendo un gran mal. Le puede estar haciendo un gran mal a la nación, pero es que se caen los puentes. Por no corregir eso en el principio. Pero el punto es, en eso no hay amor.
En evitar la corrección no hay amor. Si yo amo realmente al niño, digo, no, papá, ¿cómo hacían en mis épocas? ¿Sí? Yo con mi regla le daban a uno cuando la embarraban, y no necesariamente es porque esta sea la metodología, pero nuestros padres nos corregían. Bueno, ¿y cómo me costó la del 7? Me acuerdo que con la del 7 le gané hartos recasos. La bendita tabla del 7. Necesitamos corregir, hermanos. Sí, necesitamos juzgar. Pero el punto es que necesitamos juzgar bien. Cuando uno va al texto original, cuando dice no juzguen a nadie, porque es que la manera como están juzgando, Mateo utiliza la palabra crino, o lo que el Señor está utilizando es la palabra crino. Crino es ese escenario de juicio, es el juzgado romano donde se condenaba a las personas. Decía culpable, datos, crucifixión, lapidación, tal castigo, donde se condenaba a las personas. Entonces lo que el texto original está diciendo, no crino, no se apresuren a crino, no se apresuren a condenar a los demás para que tampoco los condenen a ustedes. Porque lo que el Señor está denunciando es esa extraordinaria facilidad que nosotros tenemos para estar viendo los defectos en las demás personas. Es tan fácil ver lo que ellos hacen mal. Resalta tanto a nuestros ojos los defectos de las otras personas. Es tan fácil para nosotros. A veces lo hacemos de manera inconsciente. ¿Ven? Estamos en el Gran Plaza del Sueño. Te encuentras con alguien y es que sale estrenando tenis. Véanlo, y estrenando tenis. Pero no es capaz ni de amarrarse los bien. Esos tenis no son baratos. Ay, por ahí lo sacaría con la decoherencia. Ya empieza a criticar, a maquinar un montón de cosas en mente. Entonces, la crítica es una manera como nosotros estamos viendo los defectos de los demás. Pero ¿sabes dónde nos equivocamos con mayor frecuencia? Cuando juzgamos, cuando condenamos, porque generalmente condenamos las intenciones del corazón o las motivaciones de la otra persona. Ese es el problema, es que nosotros no podemos juzgar las intenciones del corazón de la persona. Ese es el juicio que el Señor quiere que evitemos. Nosotros, ¿qué podemos juzgar? Los hechos, lo que es evidente, las palabras, lo que se dijo, lo que se dio, eso lo podemos juzgar. ¿Y quién juzga eso? La palabra de Dios. Pero ¿podemos juzgar las motivaciones del corazón? ¿Somos efectivos en eso? No. El único que conoce las intenciones del corazón plenamente es Dios. Por eso Él es el único capacitado para aplicar un justo juicio, porque solo Él conoce las intenciones del corazón. Nosotros no. Nosotros vivimos montándonos películas de terror al querer juzgar las intenciones del otro. Y entonces pasó por el lado y no me saludó. Claro, debe estar bravo como la otra. Yo no lo saludé ayer en Transmilenio. Pero tan bobo, si yo estaba en el otro vagón, porque quería que me volteara y lo saludara de un vagón a otro. Y el tipo de pronto pasó y ni siquiera lo vio, porque estaba pensando cómo iba a pagar la primera cuota de las 48 de la impotencia para los tenistas. Pasó pensando en otra cosa, no lo vio bien, y ya se está uno montando una película. Y como les digo, no es una película no es una comedia, es una película de terror o de drama muy triste, lo que nosotros generalmente montamos al juzgar a los demás. Entonces, generalmente nuestros juicios son condenatorios y somos muy rápidos para eso. Somos muy rápidos para condenar a los demás. Por eso es que este principio de la objetividad se trata de educar, de enseñar a nuestro ojo. Más bien estar buscando lo mejor. Porque es que el problema, ¿dónde está? En el ojo.
Ahí está en el ojo. Por eso dice el texto, ¿dónde está la paja y dónde está la viga? La viga y la paja que están en tu ojo. Tienes un problema en la forma como estás mirando a los demás. Y si tienes un problema en el ojo, el problema está en el corazón. Que nuestro corazón, nosotros somos el lente. Y cuando Pablo le escribió a Tito, capítulo 1, versículo 15, dice una gran verdad, dice, para los puros, todo es puro. Para aquel que es puro, todo es puro, pero para los corruptos, incrédulos, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. ¿Por qué hay algunos que siempre están, o por qué esa tendencia de estar juzgando mal a los demás? Porque en el fondo no somos muy buenos. Porque la sabiduría de las abuelas nos enseña que el que las hace, las imagina. Que el que las hace, las imagina. Nosotros somos el lente. Que el que las hace, la paga. El que las usa, las imagina. Nosotros somos el lente, hermano. Nosotros mismos somos el lente. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en el fondo, está en el corazón. Por eso es que el Señor está diciendo que debemos aplicar primero este principio y la prioridad. Empezar a trabajar nosotros mismos. Cambiar nosotros mismos. Porque la forma de empezar a mirar mejor a los demás es cambiar nosotros mismos. Porque nosotros somos el lente. Lo que nosotros somos determina cómo vemos la vida y cómo vemos a los demás. No podemos separar nuestra identidad de nuestra perspectiva. No podemos. No podemos separar nuestra identidad de nuestra perspectiva. Si soy una persona que confía en los demás, generalmente voy a ver a las personas como confiables. Si soy una persona que critico a los demás con frecuencia, generalmente voy a estar viendo a las demás personas como críticas de mí mismo. Entonces el asunto es, como bien lo está denunciando el Señor, es que con mayor frecuencia estamos viendo lo malo para juzgar y para condenar a los demás. Por eso necesitamos educar nuestro ojo y nuestro corazón para que podamos enfocarnos en lo mejor de los demás. En conclusión, amados, mire, este sermón del monte, como les digo, el tema de este sermón del monte son las virtudes del reino. ¿Cómo debe vivir un hijo del reino de Dios? ¿Cómo debería vivir? Y el Señor dice, en este sermón dice, ¿cómo es la justicia del reino? Si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no van a entrar al cielo. Tienen que exhibir una justicia mayor. Pero lo que está diciendo Mateo 7 es que esa justicia, antes de ser exigida a los demás, debe ser exhibida adentro. Antes de estar exigiendo esa justicia a los demás, nosotros mismos necesitamos exhibirla. Antes de que exigirlas a los demás. El tema es que somos pésimos jueces. Porque somos muy laxos al juzgarnos a nosotros mismos. A nosotros mismos nos tenemos mucha paciencia. Y somos muy laxos al juzgarnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo juzgamos a los demás? Con demasiada severidad, con demasiada dureza y en ocasiones hasta con crueldad. Terminamos siendo crueles en la forma como juzgamos a los demás. Entonces, ¿cómo cambiar entonces mi enfoque? ¿Cómo cambiar la forma como miro a los demás? La clave está en entender cómo nos mira Cristo. ¿Cómo nos está mirando Cristo? ¿Cómo mira Cristo a sus enemigos, a sus adversarios? ¿Recuerda a Cristo? Ya habíamos comentado esto, entrando en Samaria. La primera ciudad de Samaria que intentó entrar, lo sacaron a piedra.
Y ahí de una brincó Jacob y Juan, ¿cierto? Que llueva fuego sobre estos corrompidos. Y Jesús a sus enemigos dijo: pero es que ustedes no entienden, ustedes no saben de qué espíritu son. Fue misericordioso con los que se le oponen. Y algunos dicen: ay, pastor, pero está diciendo que no le echen sus perlas a los cerdos. Jesús está diciendo que hay personas a las que no hay que evangelizar, les está cerrando el reino. Y esto no es más que otra expresión de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿Por qué quiere Dios que no insistamos con aquellos que no quieren ser evangelizados? Porque esto lo que hace es añadir juicio a ellos y añadir culpabilidad el día del juicio. Porque entre más les anuncies el reino y más ellos se nieguen, van a ser más culpables. Entonces dice: no los hagas más culpables de lo que ya son. No le echen las perlas a los cerdos. Porque aún el Señor quiere, sobre sus adversarios, quiere disminuir el castigo. Aún a ellos está mirando con misericordia. ¿Cómo ve el Señor a sus discípulos? ¿Cómo vio a Pedro? ¿Cómo vio a Juan y a Jacob, los hijitos del trueno? Mire, ¿cómo vio a Mateo? ¿Cómo veían sus paisanos a Mateo? Como lo peor. O sea, un publicano, un hijo de los judíos, un judío de nacimiento, cobrándonos los impuestos para los romanos y fuera de eso tumbándonos. Es un vendepatria, es un desgraciado. Lo peor. Tipo como este es lo peor. Y cuando el Señor lo ve ahí en el banco de los tribunales, ¿cómo lo veo? Este tipo es tan meticuloso, este tipo es tan organizado en sus registros, sus asuntos. Este tipo es tan detallado. Este tipo es el que necesito para que de una manera detallada registre mi vida. Y no hay otro evangelio más detallado que el evangelio de Mateo. Sus paisanos ven lo peor en él. El Señor estaba viendo lo mejor en él. No, aquí hay algo que vale la pena. Algo me sirve. Hay algo. Y nosotros necesitamos aprender eso y educar nuestro ojo de esa manera. El Señor lo vio con gracia. Vio a Mateo con gracia. Porque a diferencia de nosotros, Él nos enfocaba en lo mejor, en lo peor, sino en lo mejor. Y no hay nada más transformador que la gracia. Mira, amado, pensando en las relaciones hay tres caminos. Uno es el camino bajo. El camino bajo es donde yo escojo tratar a las personas peor de lo que ellos me tratan. Ese es el camino bajo. Ellos me tratan bien ocasionalmente, pero yo me porto una porquería con ellos, para que aprendan, para que entiendan. Ese es el camino bajo. El camino medio es el camino donde yo decido tratar a los demás como ellos me tratan. Ellos me tratan bien, yo los trato bien. Ellos me tratan durito, pues yo también los trato feo. Ese es el camino medio. Pero hay un camino, hermanos, que es el camino alto. Hay un camino que es el camino alto. Y ese es el que hace a una persona grande. El que le da grandeza a una persona. ¿Cuál es el camino alto? Cuando yo decido tratar a los demás mejor de lo que ellos me tratan a mí. Eso le da grandeza a una persona. Que a pesar de que es ofendido y lo tratan mal, responde con decencia, responde con amor. En eso hay grandeza. Por eso Cristo es el más grande de todos. Porque Él escogió el camino alto. Porque Él siempre nos trata mejor de como nosotros lo tratamos a Él. Porque bien feo que en ocasiones nos tratamos con Él. Qué cantidad de desplantes y qué horrible lo hacemos sentir en ocasiones a Él. Y sin embargo, Él siempre decide tratarnos mejor y nos mira con gracia. Necesitamos renunciar a esa visión influenciada por el diablo.
Porque esta visión que vive buscando lo malo en los demás es una visión influenciada por el diablo. Es diabólica. Porque eso es el diablo acusador. Mira pecador, corrompido, mira mentiroso, mira perezoso, desorganizado, inmoral. Ese es Satanás, acusador, señalador de lo malo, listo a acusar. Y necesitamos cambiarlo por esa visión de gracia, una mirada como la de Cristo, una mirada llena de misericordia, una mirada que siempre está buscando lo mejor de los demás, no lo peor, sino lo mejor. Porque cuando estamos buscando en los demás lo mejor de ellos, vamos a sacar y a descubrir lo mejor de ellos. Si siempre estamos buscando lo peor, eso es lo que vamos a encontrar en ellos, y eso es lo que vamos a producir en ellos. Pero cuando siempre estamos buscando lo mejor y viendo lo mejor de los demás, eso es lo que vamos a encontrar en ellos. Vamos a sacar lo mejor de los demás. Es esa mirada de gracia la que transforma y la que cambia a las personas. Es estar buscando lo mejor. Recordaba como hace algunos días escuchaba la historia de un hermano en Cristo, un creyente de buen testimonio, que debido a su buen testimonio recibe una responsabilidad en su trabajo, y es la de hacer la compra de los insumos. Él empieza a darle la plata. Él tiene que ir a hacer las compras, comprar los insumos para la empresa. Y en medio de esas compras, él empieza a sacar uno que otro pesito para gasolinita, ¿cierto? Para una que otra cosita, para la empanadita, para la mixta, ¿cierto? De carne y huevo, los viáticos que dio. Y no es la gran cosa. Sí, cualquiera diría, no está desfalcando la empresa, no se está robando 1 millón, 2 millones. Pero él, como creyente, como el Espíritu Santo habita dentro de él, entiende que eso no está del todo bien, ¿cierto? Tiene que entender que eso no está del todo bien. Cuando un día es llamado por sus jefes, fulano, necesitamos hablar contigo. Necesitamos hablar contigo de lo que está pasando con la compra de los insumos. Dios me pilla, me van a cachar, me van a reclamar alguna cosa. Dice, mira, nos hemos dado cuenta y te damos gracias de que lo has hecho muy bien con lo que estás haciendo en la compra de los insumos. Gracias por el trabajo que has tenido. Y mira, queremos ayudarte con 2 millones de pesos, porque realmente has demostrado ser una persona confiable en lo que has hecho. Y queremos ayudarte con estos 2 millones de pesos. Inicialmente pensó, lo llamaron allá y dijo, no, aquí me van a echar, me van a sancionar, alguna vaina. ¿Sí? Pero, por el contrario, él pasó a ser honrado en ese momento. Y se agradece. Pero él entiende que detrás de eso, lo que está es la gracia de Dios, lo que está en la bondad de Dios. Y él es contrictado más por el Espíritu. Dijo, yo merecía era ser castigado, yo merecía era que me sancionaran, yo merecía era que de pronto hasta que me echaran o me descontaran la plata. Eso era lo que yo merecía. Pero como esa gente, como esos jefes, están buscando lo mejor en él, están viendo lo mejor en él, y él es contrictado por el Espíritu Santo. Dice, me cuenta, me dice, Paz, mire, nunca más me volví a comer una empanada que no pagara yo. Nunca más lo volví a hacer. Jamás lo volví a hacer. Porque lo que yo merecía era algo diferente, y el Señor me dio 2 palitos. ¿Le sirve? Lo recibimos. El Señor cambió en su gracia, cambió ese castigo en una bendición. Ese es el poder transformador de la gracia, de una mirada con gracia. Y esa es la mirada que nosotros necesitamos tener con nuestros familiares, con nuestros cercanos. Reitero, Dios espera que la justicia del reino se vea primero en nuestros corazones. Pero para eso necesitamos nosotros mismos mirarnos, reconocer nuestro propio pecado.
Mirarnos a nosotros, reconocer nuestro propio pecado y reconocer el proceso y la gracia que Dios está teniendo con nosotros, y con esa misma gracia empezar a mirar a los demás, empezar a mirarlos como Cristo nos mira, empezar a enfocarnos en lo bueno, así sea poquito, aparentemente sea poquito, pero ese poquito bueno que usted ve en el otro, enfóquese en eso. Recuerde que solo hay un justo juez. Recuerde que nosotros somos pésimos jueces. Recuerde que nuestro corazón es un juez corrupto. Recuerde que nuestro corazón es un juez que siempre busca favorecer a un culpable, yo. Y recuerde que nuestro corazón es un juez que generalmente busca condenar a alguien que posiblemente es inocente, el otro. Ese tipo de jueces somos nosotros. Solo hay un único juez justo y verdadero, capaz de juzgar las motivaciones e intenciones del corazón. Cada vez que tomamos el lugar de juez para juzgar las motivaciones del otro, pecamos, dañamos las relaciones. Y es solo la gracia la que tiene el poder para sanar las relaciones. ¿Por qué solo la gracia tiene el poder para sanar las relaciones? Porque en medio de las relaciones nunca van a faltar las ofensas. En medio de las relaciones nunca van a faltar las heridas. Nunca van a faltar. Y solo la gracia es capaz de sobreponerse a esas heridas. Solo la gracia es capaz de sobreponerse a esas ofensas. Pues como nunca faltan las ofensas y las heridas en las relaciones, nunca debe faltar la gracia en las relaciones, porque nunca van a faltar las heridas y las ofensas. Por eso, amados, quisiera que guardaran esto en su corazón, y es que para de la acusación a la restauración poder pasar con la gracia de Cristo, debemos aprender. Para de la acusación a la restauración poder pasar con la gracia de Cristo, necesitamos aprender a mirar para convivir mejor. Y esto es, amor, mirarnos con gracia es hacernos paciencia. Mirarnos con gracia es hacernos paciencia. Y lo que el Señor quiere es que convivamos bien. Que estemos bien en casa, que estemos bien en el trabajo, que estemos bien en la iglesia, que evitemos un montón de enredos que en ocasiones tenemos entre nosotros. Eso solo va a ser posible el día que empecemos a mirarnos con gracia, como el Señor nos mira a nosotros. Puedo de pie, le damos gracias al Señor por su palabra.